Vamos a ver ahora este caso que sigue, que es bastante interesante, donde vamos a ver lo siguiente, ¿no? Fíjense ustedes lo siguiente, dice, tenemos en el siguiente diagrama graficadas con trazo de distinto color, dos funciones, ahora vamos a refrescarlos porque bueno, la impresión no salió como corresponde. Entonces, tenemos dos funciones discontinuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función con seno por coseno, la posta es darnos cuenta por el dominio, fíjense, en este caso, que acá vamos a tener esta que es, vamos a pintarla en rojo, que es justamente la f sub 1, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá a continuación, ¿no? Sería todo esto. Bueno, y después tenemos la otra que está definida entre 0 y 3. Acá puede estar definida entre 0 y 3, sería tratar de ver, por ejemplo, en este caso, esta sería la f sub 1, ¿no? Con lo cual la idea acá para definir si justamente la función en el punto que corresponde, en este caso, obviamente, la función viene en este sentido, ¿no? Y acá lo que dice básicamente la cuenta es tratar de calcular, ¿sí? O ver si la gráfica de la otra está relacionada con el crecimiento o decrecimiento de la misma, ¿sí? Y ver justamente cuál es la relación que hay entre ellas. Entonces, la idea acá, por lo menos lo que uno puede inferir de la pregunta, es que, si ustedes se fijan, la pregunta está relacionada sobre la derivada de la función indirectamente. Y eso nosotros nos damos cuenta por esta frase, cuando habla del crecimiento y del crecimiento, ¿sí? O sea, que de alguna manera la derivada de la función tenga ese comportamiento. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos? Sabemos que esta función, por ejemplo, de lo que estamos viendo, no es una función continua, ¿no? Eso es lo primero que tenemos en cuenta. Con lo cual, si no es una función continua, ¿sí? La idea es tratar de ver si haciendo la integral o si haciendo la derivada podemos llegar a una ecuación que se asemeje más que nada a la función que nosotros vemos a continuación, ¿sí? La función que está arriba, que no es la función partida. Como para entender un poco la idea. Entonces, vamos a encontrar la derivada de esta función. Para derivarla, vamos a respetar las ramas, ¿sí? De las cuales están desarrolladas cada una, y la idea es tratar de, en la medida de lo posible, de ver si esa función, si esa derivada es continua o no dentro de lo que estamos buscando nosotros, ¿ok? Entonces, supongamos esta sería la parte, vamos a llamarle la parte A de la función y esta es la parte B. Entonces, para la parte A, ¿sí? Si hacemos la derivada de esta función, tenemos que derivar todo esto, ¿no? Menos seno de x por coseno de x más 1. Y tenemos que ver la regla de la derivada. Fíjense, esto es una multiplicación, con lo cual hay que aplicar la regla de la multiplicación, donde nosotros, cuando tenemos una función que es un producto, supongamos u y b, la multiplicación entre estas dos partes, cuando ustedes lo derivan, queda la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. En este caso, ¿sí? Obviamente eso también lo complementamos con esta suma, porque en el caso de la suma, la derivada básicamente es la suma de las dos derivadas, con lo cual no hay problema en ese sentido, ¿no? Derivada de seno, ¿sí? La derivada de seno de x, esto si lo pueden sacar de una tabla, eso no hay problema, va a ser coseno de x y luego la derivada de coseno de x, en este caso va a ser menos seno de x. Entonces esto vamos a tener menos 1 por la derivada de seno, que es coseno, entonces vamos a tener coseno de x por coseno de x, más seno de x por la derivada de coseno, que en este caso es menos seno de x, ¿no? Y luego todo esto más 0. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada de la función? En este caso vamos a tener menos 1, todo esto por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿no? Acá lo que puede servir, en vez de trabajar con seno y coseno, es ver si se puede aplicar alguna de las llamadas identidades trigonométricas, que nunca vienen mal, ¿no? En este caso, y ya les digo, no hace falta saber demasiado de este tema, porque con un par de identidades que uno sepa, generalmente puede resolver la mayoría de los problemas bien, sin problema, ¿está bien? Entonces por eso no se preocupen. Generalmente la que uno usa en este caso es coseno cuadrado de x
más seno cuadrado de x, que nos queda como 1, con lo cual coseno cuadrado de x nos va a quedar como 1 menos seno cuadrado de x, por ejemplo. Entonces, al reemplazar esta parte, la derivada de la función nos va a quedar como menos 1, todo esto por 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. O sea que en este caso esto nos va a quedar como menos 1 más 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Está bien? Esa sería la derivada de esta función. En la parte A estamos hablando, ¿no? La parte A es cuando x pertenece entre menos pi y 0. ¿Sí? Vamos a la parte B, donde en este caso, si hacemos nuestra función, ¿cómo nos queda? Como menos 2x menos 3 sobre x más 1. Como ahora esto es una división, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos la división, si derivamos, vamos a tener la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto sobre la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que esto nos queda como, fíjense, está la derivada de arriba, que es simplemente menos 2, ¿tá? Por b, que en este caso es x más 1, menos u, que en este caso es menos 2x menos 3, todo esto por b', que en este caso es la derivada de un 1, todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como menos 2x menos 2, menos por menos es más, 4, más 2x, perdón, más 3, todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, en este caso esta derivada, en este caso lo que vamos a tener es que esto nos queda como 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Para qué parte? Porque hay que aclarar esto, ¿no? Esta es la parte B la que estamos haciendo. Entonces, ¿qué decíamos? La función original decía que esto era siempre cuando x perteneciera a 0 y 3. Entonces, la idea acá es, nosotros con estas dos ramas ya podemos armar una función partida, ¿sí? En este caso, la idea de la función partida va a ser, por ejemplo, en el caso de que lo tomamos como función derivada, esto nos va a quedar como la rama A, donde en este caso nos va a quedar como menos 1 más 2 por el seno cuadrado de x, todo esto si x pertenece entre menos pi y 0, y luego tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado si x pertenece entre 0 y 3. ¿Está bien? Entonces, la idea acá, supongamos que esta parte, la primera parte de la función, que era la parte A, la vamos a marcar acá en rojo, y luego la parte verde en B, que es la parte que está a continuación, ¿no? Entonces, en este caso, si marcamos el dominio, fíjense, ¿no? Vamos a tener la parte A, que es todo esto, entre pi y 0, y luego la parte B que está entre 0 y 3. La idea para que esta función tenga sentido con lo que pregunta el problema, porque si ustedes recuerdan el problema, lo que pregunta es si efectivamente la función es continua en el punto que se pide. O sea, que estamos hablando de esta función. Cuando nosotros nos acercamos al 0, que es el punto donde se tocan esos dominios, el límite de ambas funciones nos tendría que dar lo mismo, para que la función sea continua, a pesar de que está partida por dos fórmulas distintas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver justamente, decimos, y lo planteamos como una hipótesis, ¿no? ¿Es f' continua, en este caso, en x igual a 0? Y la forma de sacarlo, justamente, esto se aplica a la continuidad de cualquier función con la que ustedes trabajen. Nosotros decimos que f de x es continua en x igual a 0 cuando se cumple lo siguiente. Vamos a tener el límite de x tendiendo al 0 por izquierda de la función, nos va a quedar igual que el límite de x tendiendo al 0 por derecha de la función, que nos da exactamente igual que la imagen de la función en ese punto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, vamos a hacer ambos límites. Si hacemos el límite de x del 0 por izquierda de la función, estamos hablando del dominio A, ¿sí? Que es esto. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como límite de x tendiendo al 0 por izquierda, y ahora tenemos que tomar esta rama, ¿sí? O sea que en este caso, la idea sería, ¿no? Menos 1
más 2 por el seno cuadrado de x, que en este caso si reemplazamos, menos 1, ¿sí? En este caso más 2 por 0, ¿sí? En este caso al cuadrado, que nos va a quedar como menos 1, ¿ok? Y luego, cuando hacemos el límite de x tendiendo al 0 por derecha, que ahora vamos a recurrir justamente a otra parte del dominio, es decir, ahora vamos a recurrir a la parte b, ¿no? En este caso esto nos va a quedar como 1 sobre x más 1 al cuadrado. Si hacemos sustitución directa nos queda como 1 sobre 0 más 1, que nos va a quedar como 1. Lo que encontramos acá justamente es que como son distintos, ¿qué es lo que ocurre? Esto como función derivada no es la continuidad de la función, ¿está bien? Entonces tenemos que probar la otra hipótesis, justamente. La idea justamente es, habría que tratar de probar si integrando la función se puede, pero en este caso vamos a hacer la cuenta. De hecho, si ustedes hacen el camino inverso, no lo voy a hacer justamente porque no tiene demasiado resultado, integran ambas partes de la función y ven básicamente si la función es continua, también van a llegar a que obviamente la función en ese caso no es continua y por lo tanto no está relacionada con la gráfica que ustedes tienen ahí arriba, ¿sí? Entonces, la idea en este caso justamente es que la gráfica no está relacionada porque no tenemos, digamos, manera de poder, ni de una forma ni de otra, llegar a ese punto, ¿sí? Así que ese sería el resultado correcto en este caso. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.